Y ahí estamos entonces. Estimados estudiantes de medicina, es un placer darles la bienvenida a la charla titulada Introducción al concurso CONIS, organizada por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de la Frontera, ACEMUFRO. Mi nombre es Daniel Reyes, presidente de ACEMUFRO, y tendré el gusto de conducir este encuentro en el cual contaremos con la experiencia de la doctora Antonia Enríquez, egresada de la Universidad de la Frontera y participante del concurso CONIS. Bueno, la estructura de la charla será de aproximadamente 45 minutos de exposición, seguida de un espacio para preguntas. Entonces, sin más preámbulo, dejo a Antonia para que pueda comenzar. ¿Cómo están? Como decía Daniel, yo soy Antonia, egresé el año pasado de la UFRO, ahora estoy en Viña haciendo mi beca. Y estoy súper contenta de que me hayan invitado a hacer esta charla porque creo que es un proceso súper importante que muchas veces no sabemos mucho hasta que no estamos como dentro de él. Así que vamos a partir. Eh, Ahí, súper. Ya. Primero que nada, ¿qué es el CONIS? El CONIS es el Concurso Nacional de Ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud, que en el fondo es un concurso público en el cual uno puede acceder a una beca de especialidad o a la etapa de destinación de información, que es el EDF. Es importante que sepan que el CONIS, uno, no es la única opción para poder acceder a una beca, y dos, tampoco es como la única opción cuando salimos de la carrera. Muchas veces piensa uno que el CONIS es como uno sale CONIS, listo. Y no, en realidad hay muchas opciones que se van un poco del objetivo de la charla, pero así muy someramente uno también puede hacer beca autofinanciada. Uno puede acceder a becas a través de la atención primaria en salud, con el artículo 9. Uno también puede solo trabajar y no especializarse, que es una opción igual súper válida. Pero acá estamos en verdad hablando del CONICE, así que no voy a hablar solamente de eso. En este se rankean los postulantes a través de un sistema de puntajes, que es lo que vamos a ver hoy día. Son cinco, aproximadamente seis rubros, y luego se ordenan a todos los concursantes del uno al último. El año pasado fuimos 2000, 2100 aproximadamente, y luego se hace un llamado a viva voz, que nos conectamos todos a través de Zoom y se va diciendo número uno, Juanito Pérez, y Juanito Pérez elige si quiere una especialidad dónde y si quiere un CRDF, una plaza en dónde. Así que lo que vamos a ver hoy día en realidad es cómo podemos juntar esos puntos para poder quedar rankeados lo mejor posible. Em, una cosa que es muy importante es que el CONIS, como les dije antes, igual es para CRDF, no es solo para las becas. Y acá muy por encima, que son los médicos generales de zona o los actualmente DF, que están en su etapa de destinación de información, es trabajo asistencial ya sea en APS o hospitales públicos. APS pueden ser consultorios, pueden ser postas, etcétera. Y los hospitales pueden ser los hospitales interculturales, etcétera. La duración es variable. ¿A qué se refiere con variable? Porque uno en realidad puede elegir cuándo quiere dejar de ser EDF. El mínimo para poder después concursar en el concurso de F es de 3 años, pero puede ser hasta un máximo de 6. Y si uno se arrepiente antes, igual puedes salirte del EDF y no tener ninguna consecuencia. En el fondo eres un trabajador público. Recibes sueldo como médico general. También puedes tener hartas prestaciones por otras cosas, sobre todo si uno sea una zona muy alejada o zonas peligrosas, te dan un poco más de incentivo económico. No es formativo oficial, pero por supuesto que se aprende mucho, como ustedes se habrán dado cuenta o se van a dar cuenta, uno en la práctica sigue aprendiendo siempre. Y ahí, dependiendo del servicio de salud al que uno ingrese, también muchas veces te financian como cursos, el ACLS, el PALS, cosas así, pero eso es muy dependiente del servicio de salud. Y en muy entre comillas, uno paga por adelantado la beca de especialización, porque uno en esos 3 a 6 años va juntando puntos, se hace otro concurso en el fondo y hay uno igual que sea una beca. Y bueno, la otra opción, que es la que yo en este caso tomé, que es el programa de especialización, en el fondo es una formación en una universidad. La duración es de 3 a 4 años, dependiendo de la especialización. En este momento de 4 años está urología, está, en algunas universidades urología en realidad, neurocirugía, hay unas subespecialidades directas que la están haciendo en 4 años igual, está cardio, infecto, geriatría. Esa más que nada. No sé si hay alguna otra, pero bueno, no tiene gran importancia.
Uno recibe un sueldo que en realidad es un estipendio de becario, que es una cantidad de plata que para mí, a mi parecer, basta, o sea, es suficiente como para poder sustentarse durante la beca, como para no pensar que en realidad uno va a tener que seguir dependiendo de otra persona para poder vivir en esa época. Te titulas como el médico especialista y después tienes que cumplir el pago, que en el fondo es cuando tú devuelves al servicio público eh, con tu trabajo como especialista. En general, el pago es el doble de años de lo que dura tu beca, es decir, si tomas una beca de 3 años, dura 6, si es de 4, dura 8. Y en algunos servicios de salud es la mitad, es decir, 3 años. Actualmente queda solo Aconcagua, pero eso va cambiando año a año, así que hay que ver ahí como cuando salgan las bases de sus concursos. Una cosa muy importante y que no sé si lo mencioné al principio es que uno en realidad no ingresa al CONIS automáticamente. Uno postula el concurso CONIS. Entonces, si en realidad te das cuenta que no es algo que te interese, puedes perfectamente no ser parte del proceso y listo. Pero si quieres ser parte del proceso, te piden ciertos requisitos. Primero, bueno, tener la nacionalidad chilena, ser un residente permanente de aquí, tener el título, o sea, en realidad ser titulado de médico el año previo al ingreso al concurso. Es decir, que, por ejemplo, mi CONIS fue el CONIS 2025 y yo salí el 2024. Y todas las personas que tienen su fecha de egreso entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre son en el CONIS 2025. Y esa es la única vez que puedes concursar al CONIS. Yo no podría haber esperado un año, ni en teoría nadie que salió el 2024 puede entrar al CONIS, o sea, perdón, el 2023 puede entrar al CONIS 2025. Y tienes que ser titulado en una universidad chilena. Es decir, un chileno que estudió, no sé, en Argentina, España, donde sea, no puede ser parte del concurso CONIS, tiene ahí otras alternativas. El tercer punto es no haber tomado una beca de especialización ADF previo, que en realidad ahora ya no corre mucho porque, como les decía, ya no podemos concursar 2 veces. Pero antes, claro, cuando se podía concursar 2 veces, esa era una de las condiciones, a menos que tuvieses algún problema de salud mental o hay alguna razón muy específica por la que hayas dejado tu plaza. Y por supuesto, tener el E1 como aprobado. Ya. Estos son los rubros que son los que nos dan los puntajes y los que vamos a ir viendo un poquito más a detalle y les voy a ir dando como algunos tips o experiencias que yo tuve en este concurso porque es un periodo muy, muy estresante. El primer rubro, que es el que da más puntaje, es la calificación médica nacional y el UNACOM, que es un total de 62 puntos. La de ayudante alumno es el rubro 2, que te da un total de 2 puntos. Los trabajos científicos, igual un total de 2 puntos. La práctica de atención abierta, es decir, como el internado en APS, 2 puntos. Y cursos de capacitación y perfeccionamiento, 2 puntos. Hasta el 2025 el puntaje máximo era de 70 puntos. A partir del 2026 va a aumentar, no sé si a 71 o 72. Entonces, número uno, esto en realidad no hay mucho en qué explayarse. Es la ponderación de la calificación médica nacional y la UNACO. Es importante que sepan que la calificación médica nacional en realidad es una nota que nosotros no podemos calcular mucho, porque en el fondo lo que trata de hacer el ministerio, o en realidad no sé muy bien qué lo hace, es que trata de normalizar todas las notas de todas las universidades, como para que las universidades que tienen como notas entre comillas infladas no perjudiquen a las otras universidades las que tienen como notas tal vez más justas o que son más difíciles sus pruebas, qué sé yo. Eso es súper variable año a año. Hay años que hay universidades que les favorece muchísimo y que sus notas quedan casi iguales y otras veces que uno se da a piso. En general, cuando uno tiene buenas notas, te tiende a tirar un poco para abajo, y cuando tienes malas notas, un poquito para arriba. Pero como les digo, en realidad no es algo como que podamos hacer mucho al respecto, hay que aceptarlo. Así que traten de sacarse las mejores notas posibles. Eso es todo. Como, ahí es como puedes intentar sacar una buena calificación médica nacional. Y el 15% restante es el puntaje de la UNACOM, que a mi parecer el 2024, o sea, mi CONIS, el de recién, es por lejos lo que hace la diferencia en qué lugar quedas. Así que póngale mucho ojo a la UNACOM. No ahora si es que son chicos. Háganlo, no sé, en séptimo. Con que uno se prepare en séptimo, está ahí súper, súper bien. Porque en el fondo ya van a ser conocimientos que alguna vez tuviste y tal vez estáis olvidando, pero uno los recupera. Pero yo tendía a mirar un poquito huevo la UNACOM y me terminó sorprendiendo, porque en realidad la gente que tuvo muy, muy buena UNACOM disparaba para arriba.
Ahora el rubro ayudante alumno. Bueno, como su nombre lo dice, eso es puntaje por tener ayudantías en el área de la salud. Es decir, no es necesario que sean solo de medicina, pero sí tienen que ser del área de la salud. Es decir, por ejemplo, existen, al menos en la UFRO, hay algunas ayudantías, por ejemplo, de inglés, que uno se las hace a cualquier carrera. Hay ayudantías en pedagogía en ciencias y eso. Bueno, esas ayudantías no cuentan. Y eso es importante que lo sepan ahora, porque muchas veces, no sé, pues, unas ayudantías como de química, cosas así, que son un poco más transversales y en realidad esas no las van a contar como para el puntaje final. El mínimo es de 3 meses continuos, es decir, la ayudantía tiene que durar al menos 3 meses, con un máximo de 30 meses. Es decir, eso como dependiendo son como 6 o 8 semestres, creo que 8, ya. Bueno, pero la cosa es que tienen que cumplir 30 meses. Si es que hacen más, no les va a dar más puntaje. Mi recomendación siempre sí es tratar de hacer un poco más que lo justo porque uno nunca sabe cuándo te pueden rechazar un papel o algo así y te quita unos puntos que tal vez tú sentías que estaban seguros. Es importante también que estas son tanto ayudantías docentes como ayudantías de investigación. Pero si es de investigación, es importante que esa investigación haya conducido a algún trabajo, porque si no, no es considerada. Y bueno, si uno pone el trabajo al que condujo, después no puedes usar ese trabajo en el rubro siguiente. Así que esa igual es una pequeña trampa. Así que si les gusta mucho investigar, está genial, pero si no, tal vez mejor considero una ayudantía docente porque les va a tocar trabajar el doble para el siguiente rubro, en el fondo. Y bueno, acá está la tablita de puntajes que en el fondo va viendo como según la cantidad de meses que hiciste, cuánto puntaje tienes. El rubro 3 es el rubro de los trabajos científicos, que considera tanto trabajos publicados en revistas con comité editorial como trabajos en congresos científicos o jornadas científicas, etcétera. Es muy importante porque lo que solemos hacer los estudiantes es hacer, ¿cómo se llama? Reportes de caso, que en realidad es como una forma fácil de hacer publicaciones en los congresos. Uno se demora poco, no tienen tanta dificultad. Es importante que sepan que eso solo cuenta en los congresos. Uno no puede mandar a las revistas los reportes de casos si es que quieres que te cuenten cómo puntaje con eso. Porque por supuesto, si son un aporte para la comunidad científica, pueden ir perfectamente a una revista, pero ahí tienen que entender que como para fines CONIS no sirve. Las series de casos, las revisiones y esas cosas pueden ir a las revistas. Y las revistas tienen que tener un comité editorial y tener un DOI. Y bueno, en el trabajo de los congresos científicos, en la diapo siguiente les digo como qué cosas tienen que, si es que lo van a hacer o si lo están haciendo, qué cosas te empiecen a guardar desde ahora, porque después uno se estresa mucho buscando las cosas si es que las hiciste hace muchos años. Entonces, ¿qué es importante? Que se consideran hasta 6 autores y eso se ha mantenido. Todos los años se rumorea que va a bajar, que van a ser 4 y qué sé yo, pero está así desde que yo estaba como en segundo y salí a la carrera y siguen siendo 6. Em, bueno, los trabajos publicados en revistas con comité editorial cuestan 0,5 y los trabajos comunicados en congresos científicos 0,25. Por tanto, si son puros trabajos de congreso, son en total 8 trabajos que hay que hacer. Y si vas a hacer en revistas, basta con 4. Por supuesto que uno puede ir combinando ambas cosas. Puedes poner, no sé, 2 en revistas, hacer el resto en un congreso, o como quieras. En el fondo, sumar 2 puntos. Y como les dije antes, ojalá siempre hacer un par más por si alguno presenta algún problema. Estas son las cosas que... espera, sí. Estas son las cosas que la idea es que apenas empiecen a publicar cosas o hagan alguna presentación, las guarden al tiro en un drive o en su computador o en alguna parte, porque muchas veces cuando uno publica, por ejemplo, jornadas o cosas así, después, no sé, pues uno pierde el Instagram en donde está esa jornada, pierdes el drive o cosas así, y cuesta un mundo encontrar los documentos que te piden. Entonces, los trabajos que están publicados en revistas, tenemos que tener una copia, fotocopia del trabajo, fotocopia en caso de que sea una revista física, y una copia digital de la revista si es digital, que contenga el DOI que yo les decía. Y en los congresos científicos tienen que tener la portada del libro resumen del congreso, el resumen del trabajo y el certificado de participación. Y acá viene otro punto importante.
Ahora está como súper en boga lo de ir a veces a otros, a congresos de otros países a presentar trabajo, así como casos clínicos, cosas así. Que, insisto, estoy hablando como solo del CONIS, no como los aportes de la comunidad científica, porque por supuesto que eso ya es otra cosa, pero si lo están pensando para que le sume al CONIS, asegúrense que esos congresos tengan el libro resumen. Porque yo tuve un par de amigos que les pasó que fueron a Argentina a presentar, no tenían libro resumen y perdieron con esos trabajos, en el fondo no sumaron. Por eso les digo que ojalá hagan un par más para que ojalá, si es que tienen cualquier problema, igual ya estén asegurados. Ah, y es importante que todas estas cosas se tienen que hacer antes de que uno se titule, por supuesto. Luego tenemos el rubro 4 que es el rubro de internado en APS, que, bueno, para quienes están en la UFRO, no sé si hay alguien que externo a la UFRO acá, es algo que en verdad no nos tenemos que preocupar porque cubrimos con creces este ítem. Creo que yo hice como 480 horas. Em, pero en caso de que haya alguien que no sepa si su lo cumple, tiene que meterse a la página del MinSal y buscar esta lista que es la práctica de establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y ver si es que el centro donde a uno lo mandan a hacer, o ya sea su internado rural, su internado APS, medicina interna ambulatoria, está dentro de estos, porque esos son los únicos que cuentan. Por ejemplo, me parece mucho que en nuestro caso el hospital de Carahue, por ejemplo, no está dentro de esos, pero, pero igual uno termina cumpliendo las horas, al menos en la UFRA. Tiene que ser un mínimo de 120 horas cronológicas y un máximo de 240 horas cronológicas. Si se hacen más, no suman, y si se hacen menos, tampoco suman. Es decir, tienes que tener al menos 120. Y eso con el internado APS, esto en realidad es un poco más bien externo. En caso de que se den cuenta en que no lo están cumpliendo y se dan cuenta con tiempo, siempre pueden hacer, por ejemplo, un internado lectivo, cosas así que les sumen los puntos de APS. Y el rubro 5 que son los cursos de capacitación y perfeccionamiento, es todo lo que tiene que ver con congresos, con jornadas, con simposios, concursos, etcétera. Para que valgan dentro del puntaje CONIS, tienen que tener un mínimo de 20 horas pedagógicas y tener nota. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, van a alguno que es de 14 horas, de 11 horas, no le va a dar puntaje. Pero esto no quiere decir que en realidad dejen de ir a, a cursos o capacitaciones por esto, porque si es algo que en verdad les gusta y tal vez están pensando en dedicarse con eso más adelante, igual les va a sumar, por ejemplo, si es que quieren hacer una especialidad en eso, hacer como cursos y esas cosas, obvio que les sirve mucho para el currículum. Y en realidad hacer 60 horas de cursos no es tan difícil. Se van a dar cuenta que en realidad uno lo puede hacer fácilmente y lo puede hacer con muchas creces. Es importante que tenga nota, es decir, que sean cursos que tengan una evaluación final para que así les cuente. Hasta el CONIS 2025 eran 60 horas. A partir del CONIS 2026 ya se anunció las bases de nuestro CONIS que va a aumentar a 80. Ahí por eso les decía que no sé si va a subir a 71 o 72 puntos porque no sé si van a reajustar esta tablita a 80 horas o si bien van a sumar un punto entero acá. Ahí la verdad es que no sé. Otra cosa que es importante es que si es que van a ir a algún curso que es organizado por su universidad, ¿cómo se llama esto? En el certificado, tiene que decir que son horas extracurriculares. Por ejemplo, ahora que ASEM me estaba organizando este curso de dermatología, fíjense, y si no es así, igual los chicos de ASEM pueden hacer un certificado, qué sé yo, pero que tenga que decir que son horas extracurriculares porque si uno es de la UFRO y va a un curso de la UFRO, como que tienes que, entre comillas, comprobar que no es algo que está dentro de tu malla. Así que eso, chicos de ASEM igual por si acaso. Pero si no, si es que se dan cuenta como ahora para atrás que tienen alguna cosa que no decía ahora extracurriculares, que a nosotros nos pasó con mis amigos, puedes pedir un certificado que diga que en realidad no era parte de la malla y se arregla el problema. Pero son como pequeños detalles que tal vez uno no sabe y cuando te das cuenta 2 días antes del CONIS, como que empezáis a panicar un poquito. Y bueno, acá está de nuevo la tablita que va diciendo cuál es tu puntaje respecto a la cantidad de horas que tengas. Si es que haces más horas, tampoco vale, pero yo siempre digo, hagan un par de horas más por cualquier cosa. Y esto es lo que se viene nuevo, que yo no fui parte, pero
que ya aparece en las bases que el próximo año se va a sumar un nuevo punto que es el punto de las actividades extracurriculares. En realidad hay muy pocos detalles, no se sabe en realidad cómo se va a evaluar y qué sé yo, pero sí se especifica que la participación ya sea en la directiva de la carrera de centro de estudiantes, ser parte de los deportistas, ser parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, de sociedades científicas y en la organización de jornadas o congresos. Entonces, ¿qué cosa es importante acá? Y que yo creo que es la razón por qué en realidad tal vez lo hicieron, es que hay que igual acordarse que en realidad no somos solo estudiantes, sino que tenemos que ser personas integrales y ojalá hacer hartas cosas. Eh, Dan hartas opciones, una de ellas que yo creo que es una forma fácil y al mismo tiempo enriquecedora es formar parte de sociedades científicas, como por ejemplo como es ASEM. Y desde el mismo ASEM uno puede tratar de, por ejemplo, organizar jornadas de presentaciones de trabajo, organizar congresos entre varias gente y sumar rápidamente este punto que sí o sí va a ser un cambio entre entre los puestos. Porque son cosas que, por ejemplo, para los chicos que ahora están en sexto, claro, como que se les complica un poco la cosa tal vez. O sea, los que están en séptimo, perdón. Y sexto igual. Porque claro, uno tiene menos tiempo como para hacer cosas, pero desde más chico cuando uno tiene menos cosas que hacer, como formar parte de agrupaciones y cosas así, es súper fácil, es súper enriquecedor, conoces a mucha gente y uno igual gana mucha experiencia. Bueno, en la UFRA al menos tenemos muchas ramas deportivas, así que ser parte de las ramas deportivas igual, además de aportarnos a nosotros mismos, si nos ayuda un poco más en el CONIS, genial. Y me parece mucho que esta es la última ya. Ah, no, consejos útiles. ¿Qué cosas son importantes? Bueno, que las notas y la UNACOM sí importan. Yo hasta segundo me sabía que las notas no importaban, así que me daba un poco lo mismo que las notas que me sacaba hasta que supe que en realidad seguimos lo mismo del colegio que las notas importan. Y que la UNACOM, que uno igual a veces lo tiende a mirar un poco a huevo, también importa y al final es casi lo que te hace la diferencia porque los otros rubros es, entre comillas, como son rubros como seguros, como que casi todo el mundo los tiene. Entonces las notas y la UNACOM sí son lo que importa. Para los que están en las ciencias básicas, anato, histo y eso, que personalmente yo encuentro que son cursos súper difíciles, a mí no me fue muy bien ahí, como en realidad tómenselo con calma, traten de aprender, pero no se estresen si se saquen una mala nota. Si piensen que en la carrera uno tiene mil pruebas, mil notas, y como todo se pondera en el fondo, no, al final no es tan importante. La idea es que se saquen buenas notas, pero por supuesto nunca descuidándose ustedes mismos. Sigan haciendo deporte, teniendo amigos, carreteen, qué sé yo. Pero sacándose buenas notas. Hay que ahí encontrar el equilibrio que a veces a uno le cuesta un poco, pero finalmente uno lo termina haciendo. Y bueno, el UNACOM, como yo les dije, yo creo que esa es una preocupación que uno tiene que tener en séptimo, eh, como para que les vaya bien. Ahí el UNACOM puede ser una charla completa entera, pero mi consejo, como lo que hice yo al menos, y de las cosas que me arrepiento tal vez, es que, claro, yo empecé a preparar así con ganas la UNACOM en septiembre. Septiembre, sí, como septiembre, octubre. Y yo creo que había que hacerlo. Como vean al doctor Guevara, aprovechen las clases que nos da la U. Hay muchas universidades igual que tienen como sus propios programas de preparación que son súper buenos. Y hagan muchos ensayos que al final eso es lo que hace la diferencia, creo yo. Para los que son más chicos, traten de empezar con las ayudantías a partir del segundo, que es a partir del año que podemos hacerlo. Em, Consejo que ojalá hagan ayudantías en medicina porque al final de todo se les va a hacer un poco más fácil. Porque como ya en el proceso como de la burocracia del CONIS te piden muchos papeles y cosas así, y si es que le haces ayudantías a muchas carreras distintas, hay que conseguirse muchas firmas, muchos papeles, muchas mallas, que al final, si uno lo ve en frío tal vez no es tanto, pero como cuando está ahí en el momento, estresado, contra el tiempo, igual te ayuda, ojalá hacerle o a una sola carrera y si es medicina mejor. Pero es más importante hacer las ayudantías que no hacerlas porque no es medicina. Tengan eso en cuenta. Preparen los documentos con tiempo. Los documentos más que nada son los congresos y ¿cómo se llama? Los trabajos científicos. Como yo les decía, como si ya presentaron algunos, si tienen planeado presentar algo pronto, guardan al tiro el libro resumen, guardan al tiro su resumen,
guardan al tiro los certificados de los cursos, congresos, al tiro vayan haciendo su carpetita. Trabajen en equipo, sobre todo para los trabajos científicos que a veces uno se ve como así medio ahogado, como dice, como, ¿cómo voy a hacer yo 8 presentaciones de caso? Y les prometo que si se juntan con 4 amigos y dicen cada uno hace dos y ponemos nuestros nombres, logran los 2 puntos, con ganas. Por supuesto, hay gente que ama investigar y que puede hacer cosas mucho más grandes que una presentación de caso, que tampoco hay que mirarla a huevo, porque hay presentaciones de casos que aportan muchísimo. Pero como si es algo que en realidad a mí al menos era lo que más me ponía ansiosa, lo de los trabajos científicos. Y entre 3 personas los hicimos todos y hicimos hartos más por si alguno no resultaba bien. Y lo otro es hablar con egresados que ya postularon para que igual ellos les cuenten sus experiencias de cómo fue su proceso. Por ejemplo, yo creo que muchos tenemos nuestras carpetas armadas, las que mandamos al CONIS, entonces como yo no tengo ningún problema si alguno quiere, me habla y yo se lo comparto como para que vayan viendo como cómo son los papeles, porque esa es otra cosa que no quise acá abarcar, pero el papeleo que te pide como todo el concurso es harto, en el sentido que hay que notariar muchas cosas, hay que imprimir muchas cosas, el director de carrera tiene que firmar muchas cosas. Entonces hay como hartas cosas que es como un tema meramente burocrático que no tenía ningún sentido incluirlo acá y que está como bastante bien explicado en las bases en realidad, pero eso, yo creo que hablar con egresados siempre o con gente que ya pasó por cualquier proceso siempre va a ayudar mucho a bajar un poco ahí el nivel de ansiedad que uno puede tener. Y eso, en realidad, bueno, yo creo que esto es como lo que más les podría servir. Estoy muy abierta a que hagan cualquier pregunta porque yo creo que uno tiene muchísimas cuando es chico, cuando está pronto a postular a esto. Así que eso. Y Anto, muchas gracias por la charla y bueno, tal como comentaste, ahora invitamos a que levanten la mano para poder hacer preguntas a Anto. Diego, dale. Yo tengo una duda. Eh, entonces, en las bases CONIS había leído de que, aparte de que no hay, o sea, que los cursos bajos 20 horas no cuentan, también dice, y tampoco por asistencia a congresos. Por ejemplo, no sé, pues uno va el, el Congreso de la Chile en Santiago. ¿Eso está contando actualmente? Porque antes yo sabía que contaba, pero en las bases dice eso. No sé si has escuchado de que lo cuenten o no lo cuenten. Lo importante de los congresos es que sean congresos evaluados. Porque, por ejemplo, no sé, pues está el congreso de dermatología que no tiene una prueba final, entonces ese congreso no contaría. Pero los congresos que son en congresos de estudiantes, como el de la Chile, el de la Cato, tengo entendido, yo nunca fui a uno, pero que sí se les hace una evaluación final. Así que mientras tengas esa evaluación, no habría problema. Y efectivamente los que son de menos de 20 horas, eso sí que no. Pero si es que Ya. hay algún congreso de menos de 20 horas o que no tenga evaluación, pero es algo que a ustedes les gusta, igual háganlo porque el currículum para entrar a la beca, eso sí sirve, pero no para el CONES. Ya, súper. Sí, hacen pruebas, así que entonces contaría. Lo siento. De nada. Anto Palacios igual tiene la mano levantada. Así que, dale. Hola, ¿me escuchó? Sí, te escuchas. Tengo dos dudas. Una respecto a las ayudantías, que quería preguntar como qué tipo, cuáles son las ayudantías que como que empezarían como a servir, por así decirlo, de qué ramo, porque no me queda claro eso. En realidad, lo más importante es a qué carreras le vas a hacer ayudantía. Tienen que ser carreras del área de la salud, es decir, em, kine, enfermería, fonoaudiología, TO, medicina. En algunas universidades igual, ¿cómo se llama esto? Bioquímica. Pero más que el ramo per se, lo importante es que sea a una carrera del área de la salud. Por ejemplo, si es que, por decirte algo, no es que así sea, pero si es que medicina tuviese en su malla inglés y tú le haces inglés a medicina, estáis bien. Eso va a contar, en el fondo. Pero, por ejemplo, si haces un ramo, entre comillas, científico a una carrera que no es del área de la salud, eso no contaría. Por ejemplo, no sé, si le haces química, que es, entre comillas, como científica,
no sé, pedagogía en ciencias, eso no contaría porque le está haciendo ayudantía a una carrera que es externa al área de la salud. Ya entiendo. ¿Y estas ayudantías tienen que ser las tres seguidas? Porque, o sea, tengo entendido que son como 3 años seguidos. Tienen que, o sea, perdón, ¿no son seguidos? No, en el fondo tú tienes que sumar 30 meses. De ahí cuando uno postula, te mandan como un anexo y tú pones la ayudantía, a qué carrera y te dicen de qué fecha a qué fecha. Y ahí te lo extrapolan y dicen ya como 5 meses. Y eso haces tú con todas las ayudantías que hiciste y tienes que sumar 30. Ya, perfecto. Tenía otra duda. Sí, obvio, todas las que Lo que quieras. pasa es que soy de primer año, entonces estoy recién como entendiendo todo eso. Sí, dale. Em, ¿Cómo se llama? Ah, sí, como aparte del CONIS, porque yo no tenía idea que el CONIS solamente se podía postular una vez. ¿Qué otras opciones existen para optar a especialidad? Si quieres optar a especialidad, bueno, el principal es el CONIS, que su ventaja es que, claro, el Estado paga tu beca y además te da un poco de sueldo. Y a cambio tú le trabajas al Estado. Puedes siempre optar por la autofinanciada, que en el fondo tú pagas tu beca y después quedas libre. Puedes también, si quieres, y no lo haces por CONIS, puedes trabajar en APS bajo el artículo 9 que se llama, que en el fondo tú a través de APS lo que haces es juntar igual una cantidad de puntos, ahí se hace otro concurso que es el concurso CONE, donde igual se juntan puntos y uno postula a especialidades después de, creo que ahí el mínimo es un año de hecho, dependiendo de la especialidad. La lata del CONE es que tienes menos opciones de especialidad, sí. Por ejemplo, no sé, si te gusta como otorrino, oftalmo, dermato, es más difícil por esa vía. También las universidades por sí solas, hay algunas que tienen becas, por ejemplo, la Católica tiene la beca UC, la UFRO algunos años igual tiene sus becas docentes, y hay algunas personas que ahí desconozco cómo lo hacen, incluso logran que a veces, por ejemplo, clínicas les den becas, pero hay varias opciones. Y uno a veces dice, no, jamás voy a ser autofinanciada porque es demasiada plata y hay mucha gente que en el fondo trabaja, ahorra y después se paga su beca y está mucho más tranquilo. Así que si no les alcanza para el CONIS o en el CONIS no alcanzan lo que quieren o no están seguros que quieren, como que en verdad no se angustien porque hay muchas posibilidades. Ya, perfecto. Muchas gracias. Genial. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? La idea de aprovechar este espacio. Ya, bueno, al parecer, mm, doctor Patricio, está silenciado. Tiene que activar su micrófono. Estaba Ah, muteado. ahí sí. Sí. Le digo que, bueno, estoy aquí apoyando la actividad y también para responder si habría alguna duda, pero la verdad es que muchas gracias, Antonia. Ha sido súper explicativo tu presentación. Creo que han quedado un montón de, o sea, todas las cosas claras. Yo iba anotando algunas cositas para decir, pero la verdad es que después las contestabas tú misma, así que no es mucho lo que puedo aportar después de todo lo que tú dijiste. Muchas gracias, Antonio, está súper bien. Reforzar un poco esos consejos útiles que pusiste al final, ¿ah? Yo creo que es súper importante todas esas cosas, o sea, las notas, por supuesto que influyen y esas no se van a poder recuperar después. Eh, Respecto de las ayudantías, hasta el año antepasado, no se consideraban ayudantías por investigación. El año pasado hubo una mesa de trabajo que fue bastante prolongada entre la SOFAMEC, un comité de SOFAMEC, donde se juntan todos los directores de carrera, también el Centro Nacional de Estudiantes de Medicina y el Ministerio de Salud para eh, evaluar cómo estaba las bases del concurso y qué se puede hacer. Y ahí es donde se argumentó y se quiso incorporar, y se incorporan las ayudantías para investigación y también ese otro rubro de trabajos extracurriculares que probablemente salió de esa mesa la intención en eso. Ahora, este año
en el último concurso, las ayudantías por investigación fueron incorporadas dentro de todas las ayudantías. Y la tendencia es a pensar que sea un rubro aparte. Así que si pueden hacer ayudantías de investigación, además de ayudantías de docencia, sería bueno por si acaso. Vamos a ver qué pasa con eso. Y las actividades extracurriculares en realidad se le puso un puntaje bastante bajo y por lo tanto no va a influir tanto. Pero como decía Antonio, ¿no es cierto? Casi todos los rubros se pueden lograr, con un poquito de esfuerzo se pueden lograr el puntaje máximo. Entonces la idea era poder poner otro rubro que discriminara un poco más y por eso se puso esto de los extracurriculares. Así que si durante el ejercicio de la carrera, durante los estudios, pueden participar en cualquier actividad, yo sé que les va a ayudar muchísimo. Y además, como dice Antonio, pues, es súper útil, es súper formativo el estar en actividades extra, ¿no? Lo otro, destacar el preparar los documentos con tiempo. Eh, Tal como dice Antonio, ¿no es cierto? Ir viendo cómo son los documentos, porque son muchas las cosas que hay que hacer, pero además ocurre que al final del tiempo, y gran parte de los conflictos son las firmas o la forma en que están elaborados los documentos que deben poner. Si no son las firmas, como dice el concurso, firmado por el director de carrera o por tal o cual persona, lo rechazan. Si el documento no dice certificado, lo rechazan. Y ocurre que en la UFRO, por lo menos, certificados pueden firmar solamente el secretario general. El resto no podemos firmar certificados. Entonces nosotros tenemos que hacer los certificados y después mandarlos a la firma. Entonces eso es un trámite que puede demorar. El concurso pasado fueron objetados muchos certificados y de muchas universidades. Fue como el 90% de las universidades que tuvieron muchos certificados objetados. Entonces, es conveniente hacerlo con tiempo y verificar que estén con las firmas que corresponde de acuerdo al concurso, a la base del concurso. Reforzar eso nomás, pero en realidad creo que está todo dicho y a medida que vayan avanzando en la carrera, van a ir interiorizándose de más cosas. Genial. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias por su, por sus palabras. Y bueno, no, bueno, ya entonces para despedir esta charla expreso mi más sincero agradecimiento a la doctora Antonia Enríquez por su impecable exposición y bueno, generosa disposición a compartir de su experiencia del concurso CONIS. Del mismo modo, también agradezco profundamente al doctor Patricio Echeverría, director de la carrera de Medicina de la Universidad de la Frontera, por poder acompañarnos y poder respaldar nuestro esfuerzo formativo. Extiendo también mi gratitud a los miembros de la academia y a cada uno de ustedes, estudiantes de medicina, por su atención y por su compromiso. Y esperamos que la charla realizada les haya proporcionado una herramienta valiosa para su preparación en el concurso de CONIS y los invitamos a mantenerse atentos a través de nuestras próximas actividades, a través de nuestro Instagram, y, que es nuestro medio de comunicación oficial de las actividades. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chao, que esté Gracias. muy Chao, bien. chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.